Tu santo nombre por medio del estudio de tu palabra, Señor. Y gracias, Señor, por esta nueva oportunidad en este hermoso día, hermosa mañana. Te pedimos esto y te damos las gracias. Amén, Señor. Amén. Pueden ocupar su lugar y pues tenemos otra sesión de preguntas y respuestas en este mes que empezamos, otro mes. Y como es costumbre, cada primer domingo de cada mes tenemos una sesión de preguntas y respuestas, ya sea para aclarar algunas de las cosas que tal vez no se explicaron bien durante la predicación o la enseñanza, o tal vez porque han surgido algunas dudas en cuanto a las cartas, los libros que hemos estado estudiando, que ahorita estamos actualmente estudiando Romanos, Primera de Corintios y Gálatas. Así que si hay alguna pregunta en esos estudios que llevamos o en cualquier otra parte de la Escritura o referente a la iglesia o la vida cristiana, pues este espacio, este tiempo lo tomamos precisamente para disipar esas dudas o contestar esas preguntas. Amén. Amén. Así que, ¿alguien tiene una pregunta en esta mañana? Yo quiero preguntar, hermano, ya ni sé cuál es, creo que es Hebreos 6. Quiero preguntarle unos versículos, que no sé si estoy bien o no. A ver, Hebreos 6. ¿6 qué? En donde más quiero, aquí donde 6 que viene, bueno, desde el 4 yo creo hasta el 6, donde dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Allí es donde un poquito, donde dice, y recayeronse otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolos a vituperio. Yo entiendo, como que no entiendo donde dice, y recayeron, si aún otra vez renovados, como que no pueden ellos otra vez, sí, como yo entiendo que como si pecaron, no vuelven, no pueden arrepentirse, o es lo que no entiendo. No entiende si recayeron y no pueden Ajá. arrepentirse o renovados para Renovados. arrepentimiento. Bueno, recuerden que el libro de Hebreos fue escrito ¿para quién? Para los hebreos, ¿no? ¿Y quiénes son los hebreos? Son los judíos y especialmente aquellos que algunos de ellos ya eran creyentes y otros que estaban en el proceso de ser creyentes. Proceso, no es proceso. En el proceso de ser creyentes. Y algunos ya habían creído, pero no sinceramente, no internamente. ¿Sí? Sí. Por eso es que aquí el escritor de Hebreos les dice precisamente que precisamente ellos, porque experimentaron todas estas cosas, ¿sí? Lo que dice aquí,
porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, ¿sí? Iluminados quiere decir que entendieron la palabra mentalmente, ¿cómo se dice? Am, ah, se me está yendo la palabra. Ah, o sea, mentalmente, cuando una persona se pone a estudiar y entiende lo que está estudiando, lo entiende, ¿cómo se dice? Intelectualmente. O sea, lo entendieron intelectualmente. Una cosa es cuando lo entendemos intelectualmente, pero de la mente tiene que pasar al corazón, ¿sí? A la voluntad. Podemos creer muchas cosas, pero realmente las que vamos realmente a creer son aquellas que internalizamos, ¿sí? Las que mueven nuestra voluntad. Si creemos algo solamente mentalmente, intelectualmente, pero no logra movernos voluntariamente, nomás hemos creído intelectualmente, ¿sí? Así que fueron iluminados, creyeron la palabra de Dios, pues son judíos, ¿verdad? Siempre han tenido la palabra de Dios, la ley de Dios, pero cuando llegaron cuando se les predicó acerca de Jesucristo, creyeron intelectualmente, pero no lo internalizaron, ¿sí? Por eso dice que fueron iluminados. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, ¿sí? Algunos de ellos, judíos, porque Jesucristo anduvo en Jerusalén, y algunos de ellos experimentaron las sanaciones, ¿sí? De Jesucristo, vieron los milagros de Jesucristo, ¿sí? Es más, algunos de ellos estaban enfermos y fueron sanados por Jesucristo, experimentaron esas cosas, ¿sí? Dice, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Pero algunos de estos judíos, hebreos, aún así no creyeron, ¿sí? Entonces, ¿qué más queda hacer para que sean salvados? Ya no hay nada, ¿sí? Cuando han oído de la blasfemia en contra del Espíritu de Dios, que todo pecado puede ser perdonado, excepto la blasfemia en contra del Espíritu de Dios, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? Porque una persona que, por ejemplo, viene a la iglesia domingo tras domingo, oye la palabra de Dios domingo tras domingo, ¿sí? Y tal vez en su vida ha experimentado algunos milagros en su vida, ha visto la transformación de algunos hermanos durante el tiempo que ha estado aquí, pero ha visto todas estas cosas y aún así no se ha convencido internamente, ¿sí? Entonces, para esa persona ya no hay nada que se pueda hacer, porque si el Espíritu de Dios no nos convence del pecado, nada nos puede convencer del pecado, ¿sí? Y esas son las personas de las que está hablando aquí el escritor de Hebreos. Estos judíos que creyeron el mensaje del Evangelio, pero no lo internalizaron. Mentalmente, intelectualmente, lo aceptaron, pero no lo internalizaron, ¿sí? Y aún así no lo rechazaron, entonces ya no sé, es como los fariseos. Los fariseos tenían las escrituras, los escribas y fariseos. Los escribas escribían, ¿sí? Se llaman escribas, son los que copiaban las escrituras. Y aún así rechazaron a Jesucristo, ¿sí? Entonces, ¿qué se puede hacer ahí? ¿Qué puede hacer Dios ahí? ¿Sí? O sea, ya si el Espíritu de Dios no convence a una persona de su pecado, no se puede arrepentir. ¿Contesta su pregunta?
Ahora, algunos creen que se está hablando de creyentes cristianos que pierden la salvación aquí, precisamente, pero no está hablando de eso, porque en ninguna parte de la Escritura habla de que alguien pueda perder la salvación, ¿sí? Al contrario, como hemos estado estudiando el libro de Romanos, ¿verdad? No hay ninguna condenación para aquellos que han creído en Cristo Jesús, ¿sí? Ninguna. Y todo el capítulo que hemos visto, capítulo 8, es, Pablo responde toda clase, y todavía le falta, porque va a precisamente el capítulo 9 que vamos a empezar a ver ahora, empieza a hablar de los judíos, ¿sí? Porque los judíos al escuchar el evangelio, quiere decir que la promesa que Dios dio a los judíos ya no funciona. Dios no mantuvo su promesa con los judíos, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver en el capítulo 9 de Romanos, ¿sí? Donde Pablo trata ahora con Israel. Pero como pudimos ver, todo Romanos habla precisamente de que no hay manera de que una persona que realmente ha aceptado a Jesucristo sinceramente pueda perder la salvación. Ninguna cosa, ¿sí? En ese mismo capítulo, si seguimos leyendo, Hebreos 6, el autor dice algo muy importante, y porque habla así, dice, y así mismo usaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y luego dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Luego dice aquí en el versículo 9, pero en cuanto a vosotros, oh amados, y si uno sabe la palabra, amados es el creyente, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Sí, ahí el escritor da un ejemplo de la lluvia, ¿sí? En un terreno puede caer la lluvia y puede dar fruto, ¿verdad? En otra parte de la tierra cae la misma lluvia y lo único que salen son espinos y abrojos, ¿sí? Es lo mismo que sucede en el corazón del hombre. La lluvia podría ser el evangelio, cae en el corazón de una persona y produce fruto para salvación. Pero el mismo evangelio, la misma palabra de Dios cae en el corazón de otra persona y lo que produce es ¿qué? Ira, resentimiento y todas esas cosas. No produce fruto, ¿sí? Solo espinos. Amén. Y uno más para, en caso, pues si no sabemos esos versículos, Hebreos 10, 13 dice, 12 al 14 dice, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Uh-huh. Así que a eso es a lo que se refiere. ¿Alguien más tiene una pregunta? A ver. Recuerdo pasajes donde habla del ayuno y quiero saber si el ayuno es algo que debemos practicar porque también he escuchado que ayuda a acercarnos a Dios. Uh-huh. Ok. El ayuno. ¿Qué significa el ayuno? ¿O cómo se implementa el ayuno? Ya hemos hablado de este tema varias veces. Podemos ver en Mateo.
Mateo 6. Donde Jesús habla sobre la oración y el ayuno. El versículo 16 dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora, aquí los fariseos y los escribas y los judíos tenían ayunaban, y ellos querían que todos se dieran cuenta de que estaban ayunando, porque recuerden que ellos siempre querían ser vistos de los hombres. Querían llamar la atención más de los hombres que de Dios. Así que cuando un judío ayunaba en aquel tiempo, especialmente los fariseos, pues tenían que de alguna manera hacerlo ver a los demás, ¿sí? Y Jesús les dijo: hey, no necesitan hacer eso, ¿sí? Porque ya dice aquí, ya tienen su recompensa. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál era la recompensa de ellos? Que los demás dijeran: oh, mira qué persona tan espiritual, ¿no? Esa era la recompensa que estos andaban buscando. Y toda persona que hace eso mismo también busca la misma recompensa de los hombres. ¿Pero recibirá recompensa de Dios? No. Por eso Jesús le dice: cuando tú no ayunes, que nadie se dé cuenta, ¿sí? Ahora, también los mismos fariseos vinieron con Jesús y le dijeron: oye, ¿por qué los seguidores de Juan ayunan y tus discípulos no ayunan? ¿Sí? Bueno, Jesús, ¿qué les dijo Jesús? ¿Pueden ayunar mientras está aquí el novio? ¿Sí? O sea, ¿se puede ayunar cuando hay fiesta? Porque la presencia de Jesús era en una boda, o cuando se está celebrando una boda. Imagínense que alguien vaya a la boda y se encuentre toda clase de comida y diga: no puedo comer, estoy en ayunas. Entonces, ¿qué está haciendo ahí? ¿Sí? Entonces le dice: mientras esté el novio presente, no necesitan ayunar. Pero ya que el novio se ha quitado, entonces van a ayunar. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, miren, el ayuno principalmente viene por extensión de algún... Cuando estamos pasando por un problema muy fuerte, por lo general el hambre se va. ¿Sí o no? Una persona que estaba experimentando una gran tribulación, si le ofrecen de comer, ¿qué dice? No tengo hambre. Ahorita no. ¿Sí? Porque se va el hambre. ¿Sí? En ese momento, por causa de esa tribulación, esa persona entra automáticamente, podríamos decir, en ayuno. ¿Sí? Bueno, de la misma manera, el ayuno debería ser igual cuando nos concentramos en el estudio de la palabra y estamos estudiando. Estamos tan concentrados que ¿quién se va a acordar de comer? ¿Sí? Entonces ahí sí viene el ayuno. Si estamos pasando por algún problema y estamos en oración, orando profundamente, ni nos acordamos de la comida, ¿sí? Entramos automáticamente en ayuno, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos tan profundamente meditando o tratando con el problema que tenemos, la tribulación que estamos pasando, que se olvida uno del hambre, ¿sí? De la comida.
Es más, yo cuando he trabajado así que estoy bien, bien metido en lo que estoy haciendo, pasan las horas y ni me acuerdo de comer. ¿Eh? Bueno, a ese ayuno es al que se refiere Jesús, ¿sí? Al que el Nuevo Testamento nos enseña. Pero un ayuno impuesto como el que se impone hoy en día en algunos movimientos es que utilizan el ayuno como para forzar a Dios para que haga algo a favor de ellos. ¿Sí o no? Pero ¿podemos nosotros forzar a Dios a hacer alguna cosa? Bueno, dice que por medio de la oración, sí, ¿verdad? Pero pero no vamos a ayunar bueno, oramos, pero yo creo que si ayuno voy a forzar a Dios a que me responda más rápido, ¿sí? Eso no, no es posible. Recuerden que Dios es soberano, Dios no se deja mangonear de nadie y Él hace lo que tiene que hacer. Y nosotros no podemos forzarlo a hacer algo que nosotros querramos, ¿sí? Especialmente si está fuera de la voluntad de Dios, o sea, si no alinea con la voluntad precisamente de Dios, ¿sí? Claro que si oramos y por medio de la oración lo que estamos pidiendo alinea con la voluntad de Dios, ¿qué va a hacer Dios? Va a responder, ¿sí? Siempre les he dado el ejemplo de Ana, ¿sí? Ana oraba y ayunaba, ¿y qué era lo que Ana pedía? ¿Un hijo para qué? Para servicio de Dios, ¿sí? ¿Y qué es lo que andaba buscando Dios en ese instante, en ese tiempo? Un siervo de Dios entregado. Entonces, miren, la petición de Ana se alineó con la voluntad de Dios. ¿Y qué fue lo que le dio a Ana? Le respondió a Ana, ¿sí? Pero eso así debe de suceder. Así es, ¿sí? Así que es por ahí tu pregunta acerca del ayuno. Ahora, decir así, si yo les digo, hermanos, vamos a ayunar porque tenemos este problema, así que los invito a que todos ayunen por eso. ¿Está bien eso? ¿Estaría bien? Miren, algunos de ustedes digan, bueno, pues sí, yo me voy a poner en ayuno, pero otros van a decir, bueno, eso no es luego cosas así, no, ¿para qué? Dependiendo el peso que sienta cada persona, de esa manera lo va a hacer, ¿sí? Pero yo no soy quien para imponerles eso, ¿sí? Si ustedes ven la necesidad y ustedes oran por eso, a tal grado de que se les quite el hambre, sí, automáticamente van a estar ayunando. Y no necesariamente van a decir, hermana, usted está ayunando por lo que dijo el pastor que debemos de ayunar. ¿Sí? Entonces ya entra algo ahí muy diferente. ¿Sí? Ya estamos, como quien dice, tratando de forzando la voluntad de Dios por el hecho de no comer, ¿sí? Por algo que nosotros pensamos que de alguna manera podemos mover a Dios, ¿sí? Entonces, hermano, no está, como dice que le digamos a Dios, voy a ayunar por esto y voy a ayunar por la necesidad que tenemos o por lo que sea, una enfermedad o esto. No está bien que le digamos a Dios eso, que Señor, voy a hacer ayuno por esto y lo otro y lo otro. Porque yo sé que muchas lo hacen así, por eso uno quiere. Como le dije, si usted entra tan profundamente en la oración, no necesita decirle a Dios eso. Automáticamente va a entrar en ayuno. Ajá. ¿Sí? Si está pasando por una circunstancia muy fuerte, automáticamente el hambre se le va a ir, ¿sí? Especialmente y si está meditando en la palabra de Dios, está meditando continuamente en la palabra de Dios,
porque tiene ese problema y está buscando tal vez alguna respuesta en la escritura y está tan entusiasmada o tan concentrada en lo que está meditando, leyendo, orando, que no se va a acordar de la comida. ¿Sí? Porque en una casa de una hermana, ¿verdad? Ella siempre, no sé si siempre, ¿verdad? Pero ella ponía, para que no se le olvidara, ponía, mañana tengo cita con Dios. Y a mí pues le pregunté, dice que porque era que ella iba a ofrecer el ayuno a Dios. Y ella, para que no se le olvidara, siempre ponía así, mañana tengo cita con Dios. Bueno, tener cita con Dios está bien, ¿sí? Hacer eso, hacer tiempo para meditar, para orar, está bien, sí, pero es como las personas que dicen, bueno, yo voy a hacer esto si tú me concedes esto, ¿sí? Y aún tenemos ejemplos de eso en la Escritura, de personas que dijeron, bueno, si haces esto, entonces lo hago, ¿sí? No me acuerdo cómo se llama eso ahorita, pero hay algunos ejemplos de eso en la Escritura. Pero en cuanto al ayuno, no creo que sea necesario decirle, Señor, voy a ayunar para que hagas esto, ¿sí? Porque para comenzar, Dios sabe nuestra necesidad antes de que le pidamos. Y es más, puede que lo que necesitamos no sea realmente lo que necesitamos, porque como nos dice también que nosotros no sabemos qué pedir ni cómo pedir. Por eso tenemos el Espíritu de Dios que intercede por nosotros, ¿sí? Así es de que hacer eso pues no es necesario. En Isaías también habla del ayuno. Sí, pues Dios les puso el ayuno a su pueblo, creo que una vez al año, ¿sí? Pero los judíos, para sentirse más espirituales, lo hacían cada semana, hasta dos veces por semana, ¿sí? Pero no era algo que Dios les había mandado. Lo hacían porque querían ganar más el favor de los demás, verse bien delante del hombre, o de los hombres. A lo que Jesús se refiere también cuando dice que el novio pues está ahí, entonces no hay necesidad de ayunar, pero dice que cuando no esté, pues ayunarán. Eso se refiere al Antiguo Testamento, de una forma porque es manera de lamentar. Y como dijo el hermano en Levítico 16, una vez al año, que es el día de expiación, Yom Kippur, como se llama ahorita, ayunaban. Y eso era un mandamiento de Dios, pero era un mandamiento obligatorio. Era un ayuno obligatorio. Para que ayunaran y entraran como en un momento de humildad, de reconocer el pecado que existía, y eso porque era en el día de expiación. Pero era una vez al año que los judíos eran otorgados por Jehová hacer eso. Cristo dice que cuando el novio ya no estuviera, entonces iban a ayunar. Pero si uno piensa cuánto tiempo estuvieron solo los discípulos antes de recibir el Espíritu Santo, porque 50 días después recibieron el Espíritu Santo. Entonces ya no están solos, y el lamento, pues el ayuno ya no es así de que, pues Isaías o Levítico dice, eso fue un pacto con los judíos. Nosotros podemos ayunar, pero ya no es mandamiento, ya no es de decir tenemos que ayunar. Y ahorita si uno reconoce, todas las iglesias ahorita que ayunan, dicen tenemos que ayunar para agradar a Dios. Y eso no es verdad, porque la doctrina de la Biblia también, cuando leemos la doctrina para la iglesia, nunca se menciona. Pablo lo menciona una vez concerniente a los casados en Corintios, pero en ninguna otra ocasión hablando de doctrina se habla del ayuno. Y si podemos buscar, pues no está. Solamente es la ocasión de Cristo donde dice eso en Mateo 6 y 9, y luego Pablo para los casados, pero no es doctrina tampoco. Entonces, pues se puede hacer, sí, pero como dijo el hermano, viene naturalmente. Cuando uno está entregado, uno está enfocado, está orando, leyendo. Sí, el ayuno viene naturalmente. Los discípulos cuando estaban con Jesús no tenían necesidad de nada porque Jesús les daba todo, ¿sí o no? Si venían a atacarlos
¿quién salía enfrente? Jesús. Si venían a preguntarles algo, ¿quién contestaba? Jesús. Si no tenían que comer, ¿quién hizo el milagro de darles de comer? ¿Sí? Pero cuando el novio les era quitado, entonces se las iban a ver ellos solos, ¿sí? Entonces iban a tener que entrar en oración, ¿verdad? Y cuando dicen oración en ayuno por algunos, ¿cómo se dice? Demonios que no podían expulsar, también se refiere a que no estaban orando correctamente, profundamente, de tal manera que tenían que entrar en ese aspecto, ¿sí? En Isaías 53 dice que Él llevó nuestras enfermedades sobre Él. Uh-huh. Y en el Salmo 103 dice, Él es el que sana todas tus dolencias. Entonces, si un pastor dice, vamos a ayunar para que Dios haga y para que Dios... No, esas cosas de Dios, esas no es cosa del hombre. Uh-huh. Y el hombre, como estuvimos en una iglesia muchos años y allí forzaba a todos que ayunaran todos los días. Una vez por semana, 2 veces por semana. Y la mayoría yo creo que ni ayunaba. Pero decía, aquí hay poder porque aquí se ayuna. ¿Y dónde está la gloria? Él mismo se estaba dando la gloria. Casi se convierte en blasfemia. Sí, porque creen que, bueno, algunos creen que por medio del ayuno pueden mover la mano de Dios, ¿sí? Y por eso en algunos lugares se impone tanto el ayuno, ¿sí? Cuando Jesús ayunó, porque estaba pasando estaba siendo probado, ¿sí? Jesús estaba pasando por una prueba, así que esa prueba, ahí en ese no había tiempo de comer. No necesitaba comer, porque estaba concentrado en estar pasando por esa prueba. ¿Sí? Ahora, ¿ayunó Jesús para ser más espiritual? ¿Ayunó Jesús para que Dios le ayudara más? ¿O por qué ayunó Jesús? Estaba en el desierto, no había ni comida. Y además estaba pasando una prueba, ¿sí? Una prueba tremenda, porque miren, imagínense, Satanás, cuando algo nos presiona, nos va a presionar hasta el punto en que nos rendimos, ¿sí? Y ya, se acabó la prueba ahí porque ya nos rendimos, ¿sí o no? Caímos bajo la prueba. Pero imagínense a Jesús que no podía caer no tenía, ¿cómo se dice? No eres como nosotros. ¿Ustedes creen que la prueba era igual? El punto para que cayera Jesús tendría que ser muchísimo y era imposible, ¿sí? Así que la prueba era mucho más fuerte. O sea, estamos hablando de a nosotros Satanás nos prueba y podemos caer así fácilmente. Pero imaginen cuánto tendría que presionar Satanás a Jesús para que cayera en pecado. ¿Cuánto? Bastante, y aún así no iba a caer, ¿sí? Así que, pero la presión era más fuerte, ¿sí? Es como, ¿cuántas libras se necesitan para apachurrar una tortilla? Pues no muchas, ¿verdad? Pero un pedazo de metal sí se puede aplanar, ¿verdad? Pero tendría que recibir mucha más presión, ¿sí? No sé si me entienden la analogía. Así que por eso es que Jesús no iba a estar preocupado en comer. Amén. ¿Y cuál fue respuesta? Para eso lo que digo de que Cristo ayunó, dice, pues ¿por cuál propósito? ¿Por cuál propósito ayunó a Cristo? Y ahí se puede añadir de que Cristo estaba ayunando porque pues Cristo es el que vino a cumplir la ley también perfectamente. También se puede ver de esa manera. Pero el propósito de Jesús cuando fue llevado al desierto no era para que ayunara. ¿Para qué fue llevado al desierto? Para hacerlo caer, ¿sí? Y estaba pasando por esa prueba, por eso es que durante esa prueba él no tenía hambre, o sea, ayunó durante todo el tiempo que estuvo bajo esa prueba, ¿sí?
No específicamente es que Jesús se fue a ayunar, ¿sí? Ayunar al desierto para soportar la prueba. No, es que Él fue llevado al desierto porque iba a ser probado. Sí, o sea, sí, sí, fue llevado para ser probado, no para que ayunara. El ayuno vino como consecuencia de la prueba, es lo que quería decir. Entonces no se debe decir como, si me siento así mal o me siento así como estoy pasando por algo, decir, ¿sabes qué? Voy a ayunar. Va a venir siempre naturalmente. Va a venir por naturaleza. Si estamos sufriendo verdaderamente y pasando por la prueba, miren, no necesitan ni decir que voy a ayunar, porque no van a tener hambre. Automáticamente el hambre se va a ir. No sé si han pasado por alguna prueba fuerte que no necesitan, Señor, voy a ayunar. No, porque no van a tener hambre. Los van a invitar a comer. Ahorita no tengo hambre. No tengo hambre. No tengo ganas de comer. Cuando la prueba pasa, como David, cuando su hijo murió, que estaba orando y orando, bueno, estaba enfermo, le llevaban comida y no quería comer. Pero una vez que su hijo murió, entonces que salió, dijo, ok, ahora sí, ¿sí? La prueba había terminado, entonces sí le regresó el hambre. Pero mientras estaba orando por su hijo, no tenía hambre, estaba en ayuno. Amén. Mark, ¿contesta tu pregunta? ¿Sí? Okay. En ese ayuno de David podemos ver que si fuera que estaba ayunando para convencer a Dios, no fue contestada porque él quería que el niño se muriera. Y Dios dijo, el niño va a morir. Y es cuando ya vio la respuesta de Dios que David dijo, se vistió y se limpió la cara y salió. Uh-huh. No estaba ayunando para que exactamente, sino porque estaba orando. No quería que se muriera y estaba rogando, ¿verdad? Pero pues mientras estaba vivo había esperanza, ¿no? Pero una vez que murió, dice ya. Bueno, pues reconoció allí que el niño estaba con Dios, ¿no? O sea, no lo destruyó Dios al niño para que él piensa así. Dios solo dice, él ya no puede venir a mí, pero yo puedo ir a él. Ajá, exactamente. Eso fue lo que dijo, porque ya sabía dónde estaba. Una vez que murió, ya descansó, ya no había por qué seguir orando, porque ya sabía dónde estaba su hijo. Dijo, ahorita él no puede venir a mí, pero yo un día voy a ir a él. Así que se acabó. ¿Sí? Ya no había necesidad de estar, o sea, su prueba había sido levantada y ahora el hambre naturalmente, ¿qué? Le regresó. ¿Amén? ¿Alguien más? En unas iglesias se dice tienes que entregarle todo tu ser, todo a Dios. Y dicen ayuna, porque eso te va a ayudar y estás matando la carne y estás siendo más espiritual. Y dicen canta hasta perder la voz. Y dicen ama y eso es amar a Dios con todo. Y cuando vienes al culto y te entregas totalmente. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso y qué significa entregarnos todos a Cristo? Completo. Bueno, tenemos un mandamiento. El mandamiento principal, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo, ¿qué? Tu corazón, tu alma, tu mente, fuerzas. ¿Pero lo hacemos? ¿Podemos hacerlo? Naturalmente no lo podemos hacer, ¿sí? Porque ahí fallamos todo en el primer mandamiento. Nadie puede hacer eso, ¿sí? ¿Se acuerdan la otra vez que hablamos de la alabanza? ¿O no? ¿Cuál es el? ¿Por qué es que
estamos todavía aquí en este mundo y no nos ha llevado Dios. ¿Cuál es el propósito de estar aquí en la tierra todavía? ¿Sí? Para evangelizar. Algunos dicen, no, para alabar a Dios. Miren, aquí podemos alabar a Dios, pero nunca vamos a alabar a Dios como Él se merece. Nuestra alabanza va a ser la que Él se merece cuando estemos allá con Él, porque entonces no va a haber pecado en nosotros. Entonces esa alabanza va a ser pura. Y esa es la alabanza que el Padre quiere para su Hijo. ¿Sí? Esa es para eso nos ha salvado, ¿sí? ¿Qué fue lo que vimos ahí en Romanos en el capítulo 8? Ahí, ¿se acuerdan? Si no se acuerdan, vamos a recordar un poquito. Ok, Romanos 8. $29 dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sí? Entonces aquí está el propósito por el cual Dios nos salvó. ¿Sí? Primero, nos escogió para que seamos conformados, que seamos igual a su Hijo. Conformados quiere decir que seamos hechos igual ¿a quién? A su Hijo, ¿sí? Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, ¿sí? Así que el Padre está escogiendo un pueblo santo. Que sea santo quiere decir que sea igual a Jesucristo, sin pecado. ¿Para qué? Para que Jesucristo sea el primogénito entre los hermanos. ¿Ya saben qué quiere decir primogénito? Bueno, no solamente quiere decir el primero, el que nace primero en la familia, sino el más importante entre los hermanos. ¿Sí? Para eso fuimos salvados. Para formar una nación, un pueblo que alabe constantemente, pero alabe sinceramente a su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Para eso fuimos salvados. Entonces, ¿cuál era la pregunta? Había dicho que en las iglesias dice que con todas las fuerzas están sacando la voz y que ayunen y que den todo. Sí, por un momento se me... Entonces, podemos, ahorita actualmente podemos obedecer el primer mandamiento. No, pero un día sí. Porque Dios nos está conformando, nos está haciendo conforme, nos está haciendo igual a Jesús, ¿sí? No en que vamos a ser dioses, sino que en ser santos, ¿sí? Sin pecado. ¿Para qué? Para que entonces sí podamos obedecer ese mandamiento. Porque Dios no nos va a dar un mandamiento que no podamos hacer.
No nos va a poner una tarea que no podamos nosotros hacer. Es cierto que ahorita no la podemos hacer, pero un día la vamos a hacer, ¿sí? Por eso es que nos la dio y está establecida. Y por eso es que ahorita todos necesitamos de un Salvador, porque no podemos amar a Dios sobre todas las cosas ni unos cuantos segundos, ¿sí? De la manera que nos pide, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, no podemos hacer eso ni siquiera un segundo. Pero un día sí. Y eso es precisamente lo que Dios el Padre quiere para su Hijo. Y por eso es que es un proceso que nos va a llevar a la completa salvación, donde ya no tengamos pecado, donde Dios haya tratado con el pecado, lo haya erradicado completamente. Y entonces sí vamos a poder amar a Dios, adorar a Dios y alabar a Dios de esa manera. ¿Sí? Ahorita lo único que podemos hacer es, ¿qué podemos hacer ahorita? ¿Qué nos dice la palabra de Dios que debemos de hacer? Someternos, ¿sí? En la medida que nos sometamos al Espíritu de Dios, o sea, a la palabra de Dios, de esa manera vamos a poder a hacer más las cosas conforme a la voluntad de Dios, ¿sí o no? ¿Qué nos dice Efesios? ¿Ya? Que nos habla de someteos unos a otros. Sed llenos del Espíritu de Dios, que es ser llenos de la palabra de Dios. Y ser llenos de la palabra de Dios trae todos estos resultados, ¿sí? Los que nos menciona ahí, que son, ¿cuáles son? Efesios 5. Dice, mirad pues en 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Miren, aquí cuando dice no os embriaguéis con vino, ¿saben qué significa eso? ¿Saben por qué el apóstol Pablo está diciendo no se emborrachen? Porque en aquel tiempo pensaban que las personas tomaban vino para embriagarse y decían que ya embriagados tenían una mejor comunión con sus dioses, ¿sí? Porque entraban y eso es lo que piensan los que se embriagan, ¿no? Que los que se drogan y todos esos piensan que ahí se sienten que andan volando, ¿sí? Yo no sé, esto dicen, ¿verdad? Que he experimentado eso, ¿verdad? Pero se salen de este mundo, ¿sí? Y eso se lo atribuían a que no, pues estando en ese estado, pues sentían que andaban volando, que tenían una más perfecta comunión con sus dioses, ¿sí? ¿Y qué es lo que le dice Pablo? No os embriaguéis con vino, ¿sí? Porque esa era la manera que en aquel tiempo se pensaba y todavía se piensa en algunas partes, ¿eh? En lo cual hay ¿qué? Disolución, ¿sí? Hay puros problemas, ¿no? Antes bien sed llenos del Espíritu, ¿sí? Y sed llenos del Espíritu, que dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros... Todo esto son los resultados de ser llenos de la palabra de Dios, ¿sí? Cuando nos llenamos de la palabra de Dios, esto va a venir como fruto de ello, ¿sí? Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y luego también las casadas estén sujetas a sus propios maridos y todo eso, ¿sí? Pero eso es cuando la persona se somete, ¿sí? Se somete a la voluntad de Dios, a la voluntad del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, no sé si contesta tu pregunta, ¿sí? Entonces, todo lo demás que hagamos es solamente esfuerzo de nosotros, es algo que nosotros
es lo que algunas personas piensan que deben de hacer, castigarse o hacer, eso ya los ascéticos hacían eso, ¿no? De ponerse un cinturón con clavos o darse latigazos o ya ves en el catolicismo los que van de rodillas por largos espacios, ¿no? Que están todos sangrados o que cargan la cruz. Miren, eso de nada sirve, de nada sirve. Lo que sirve es lo que Dios nos dice que hagamos, que nos llenemos, ¿qué? Del Espíritu de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer, llenarnos del Espíritu de Dios. También he escuchado que usan este pasaje y dicen, es que nos tenemos que embriagar con el Espíritu y tenemos que, como dijo usted, que siente uno que está volando cuando está en droga, dice, tengo que sentirme así, pero por medio del Espíritu Santo. Y eso es algo que debemos buscar, un sentimiento así de nirvana cuando estamos adorando a Dios. No, miren, Dios nos dio su palabra escrita. Si Él quisiera que le adoráramos emocionalmente, no nos tendría que haber dejado la escritura. Nos habría de haber dejado cosas que nos motivaran emocionalmente. Pero no lo hizo así. ¿Qué nos dejó? La escritura. ¿Para qué? Para que leamos, porque nos dio una mente, un cerebro para pensar, para racionalizar. ¿Sí? Porque la fe viene ¿por qué? Por el oír, ¿sí? Porque oímos, pensamos y lo vamos ¿qué? Internalizando. ¿Sí? Con emoción nada sucede. O sea, es lo que, ¿cómo le dijera? Lo que hay algunos movimientos, ¿verdad? Con movimientos carismáticos, pentecostales, que es pura emoción, ¿sí? Pero si la emoción dura poco, es pasajera. Lo que dura es lo que le metemos aquí, al cerebro, y más cuando del cerebro pasa al corazón. Y no quiero decir que pasa al corazón, que está, cuando la Escritura habla acerca del corazón, está hablando acerca de la voluntad. El centro del ser humano es la voluntad, ¿sí? Así que ese embriagarse no es, eso es más emocional, emotivo, eso no nos lleva a ningún lado. Claro que, miren, la emotividad que viene cuando estudiamos la palabra de Dios y vamos descubriendo más profundidades acerca de Dios, eso trae una motivación mucho más fuerte. ¿Sí? O sea, la verdadera motivación debe venir de adentro, no de afuera hacia adentro. ¿Sí? ¿Y cómo se podría explicar esto o ayudar a alguien que lo está viviendo? Porque también he escuchado que los pastores mismos dicen, si alguien los critica por la forma que adoran, no son de Dios o son muy negativos. Y luego he escuchado que un pastor dice, y el negativo de la Biblia fue Judas. ¿Quieres ser como Judas? No critiques, no seas negativo. Si alguien es negativo o te critica tu forma de adorar, es del diablo. Entonces, como uno podría, como yo he estado en estas iglesias y me da mucha tristeza por mis amigos, entonces digo, ¿cómo pudiera yo pues compartir? Es muy fácil, miren, muchas veces hay muchas preguntas que nos hacen, ¿verdad? Y nos ponen en situaciones en veces difíciles, ¿verdad? Por estas preguntas porque muchas veces, no es que nos pongan en situaciones, bueno, si no sabemos la respuesta, sí, pero muchas veces nos preguntan porque como una excusa de lo que ellos creen, ¿sí? Pero es muy fácil, nomás volteenle la pregunta. Muéstrame en la Escritura dónde apoya lo que tú me estás diciendo. O sea, ahora le ponemos la carga a ellos para que nos expliquen a nosotros.
Entonces, ¿dónde? Y se van a ir a pasajes como tal vez puedan decir esto. Entonces, pueden decir, aquí dice, mira, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y pueden decir, mira, ahí no nos embriaguéis con vino, pero ¿qué tal si nos embriagamos en el Espíritu? Entonces ahí hay la oportunidad de decirle, mira, no es eso lo que dice ahí la palabra. La palabra dice así, así. Y si le dan otro pasaje, mira, no es lo que dice, no dice eso así, sino es de esta manera. Si es que todavía, si la persona que realmente le interesa saber la verdad, va a escuchar y va a ver. Pero miren, hay personas que no les interesa. Yo he pasado mucho por ahí, a tal grado de mostrarles, pero siempre les contesto una pregunta y tienen otra, y otra, y otra, y otra, y otra. Y no se termina. Por eso les dije antes, ¿verdad?, que mejor hay que compartir el verdadero evangelio con ellos, porque a lo mejor no saben lo que es la salvación. Han escuchado un evangelio de los que se predican, ¿verdad? Que si vienes a Cristo vas a tener salud, dinero y amor y toda tu vida va a ser color de rosa, todos tus problemas se van a ir y eso, ¿sí? De prosperidad. Pero realmente no han escuchado el verdadero evangelio o no saben cuál es cómo una persona puede ser salva realmente de acuerdo a la Escritura, o sea, el evangelio. Así que en lugar de estar perdiendo tanto el tiempo contestando preguntas aquí y allá, expliquémoslo cómo una persona se salva. La salvación es completamente de Dios. Y de esa manera ponemos el peso en ellos. A ver, explícame cómo es eso ¿en qué parte de la Escritura dice eso? Porque eso lo han aprendido nomás de lo que les han dicho. Pero como la mayoría de los creyentes o entre comillas creyentes no revisan la Escritura, nomás se creen lo que se les predica y es lo que repiten. La Biblia y una respuesta que nunca había escuchado y en verdad era pues trae lástima porque la persona dice la mera verdad y es una persona que ha crecido en la iglesia y todo dice la mera verdad, dice yo no he abierto mi Biblia en mi casa y uno va a la iglesia, recibe lo que están predicando, sea bueno, sea falso y no abren las Biblias y esa muchacha dijo pues no. Dice, no, honestamente yo no leo mi Biblia, yo no leo para nada, dice. Y yo dije, ¿cómo uno puede ser creyente y no sabe lo que se encuentra en la palabra, que es eterna, que es nuestra guía mediante el Espíritu Santo? Y creo que, como dijo, es tan importante enseñarles enseñarles el evangelio verdadero, porque ahorita el evangelio que se encuentra en las iglesias, especialmente carismáticas, prosperidad, es una mezcla de cristianismo con otras creencias, es una mezcla con budismo, porque el budismo también creen en manifestación, que si lo crees se hará realidad. Y la iglesia lo reemplaza, dice, si tienes suficiente fe, se hará realidad. Y eso no es la fe es confiar en Dios sin importar que venga lo que venga, el Señor está con nosotros. Podemos ser pobres, podemos ser ricos, no importa, es que el Señor esté con nosotros y que Él nos está llevando a la eternidad. Y pues ellos tienen eso en mente, ese concepto de que eso, la fe, la salvación se viene por medio de, sí, Cristo me salvó, pero yo lo mantengo. Y la palabra, cuando uno lee la palabra, es de que ellos no reconocen lo que es ahí el corazón, que es la gracia, que somos justificados por Cristo, somos regenerados por Cristo, la obra es de Dios. Y es una mezcla de muchas cosas que en verdad pues batallan en entender o comprender el evangelio. Pues sí, porque el evangelio que se predica, el evangelio de prosperidad que se predica es prosperidad para esta vida. Pero la verdadera prosperidad no se encuentra aquí. Jesús dijo, en este mundo tendréis ¿qué? Tribulación. Aquí vamos a sufrir, es el lugar de prueba. Pero una vez terminada la prueba,
entonces sí viene ese tiempo de prosperidad, ¿sí? Pero no es aquí. Y mucha gente, porque muchas religiones falsas, buscan la prosperidad aquí de una o de otra manera. Pero la prosperidad de la espiritual, y es más, la prosperidad de la que habla la Escritura es espiritual, no es material. Porque lo material ya está dado. Miren, dice que vamos a ser coherederos juntamente con Cristo Jesús. ¿Saben lo que significa eso? Coheredero. Miren, ¿quién es el heredero? ¿Ah? Cristo. Sí, pero ¿quién es un heredero? Un hijo. El que recibe los bienes, ¿no? De todo. Jesucristo es el heredero, ¿no? De todo. Y todos aquellos que pongamos nuestra confianza en Jesucristo vamos a ser coherederos. Coheredero con Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que es de Jesús va a ser ¿qué? ¿También qué? Nuestro. Entonces, miren, esa prosperidad, todo, como decían, el hombre más millonario del mundo no se compara con la riqueza que existe en todo el universo. ¿Sí? Y todo eso es de Cristo. Él es el heredero. Y nosotros vamos a ser herederos juntamente con Él. Eso es lo que significa ser coheredero. Así que lo material ya está. Lo que necesitamos es lo espiritual. Si no podemos manejar las cosas pequeñas, ¿cómo Dios nos va a poner en las cosas más grandes? ¿Cómo va a poner si no podemos administrar poquito, cómo vamos a ser administradores de grandes cosas? ¿Sí? Pero cuando recibamos toda esa herencia, debemos estar preparados para administrar todos esos bienes materiales, ¿no? Y espirituales. Así es de que eso está, pero pues como vivimos en este mundo todavía ahorita, pues nos concentramos en este mundo, ¿sí? Y eso es lo que llama a la gente, ¿sí? La prosperidad de este mundo es lo que busca el ser humano. Y si alguien nos predica y nos dice que eso es obtenible de alguna otra manera, haciendo esto, haciendo aquello, pues ahí se viene toda la gente, ¿sí? Pero si se les predica, hey, ¿quieres la salvación? Tienes que negarte a ti mismo todos los días, estar dispuesto a morir por la causa de Cristo. ¿Cuántas personas van a venir? ¿Cuántas personas van a aceptar ese mensaje? Muy pocas. Y es lo que pasa. Pero también he visto que en estas iglesias carismáticas, más que prosperidad, son como regaños. Y regañan a la gente y dicen, están mal, tienen que negarse a sí mismos, no están haciendo lo suficiente. Y no siempre es prosperidad. Entonces, ¿por qué a la gente le gusta escuchar eso, como recibir una regañada? Recibir exhortaciones. Como me regañaron mis papás, es parte de la mente también. Nosotros que venimos de una cultura que pues mis papás nunca, pero pues así los hispanos crecemos con padres duros a veces y pues están acostumbrados a algo que es individual, como crecimos. Y entonces va a una iglesia, el pastor está gritando, está así prácticamente tontos, así no saben hacer, y la gente sí dice, es verdad, es porque así fueron también de una forma creados. Y pues Es una visión torcida acerca de Dios, ¿sí? Porque todas las religiones piensan de un Dios que si no haces lo que tienes que hacer, ¡paz! Un latigazo. Si no haces aquello, si no lo haces bien, ¡paz! Otro latigazo, ¿sí? Entonces es la cultura de la gente, la mentalidad, y que Dios castiga y todo eso. Sí, pero no lo ven en el sentido de que es cierto que Dios castiga, pero es disciplina, especialmente para sus hijos.
porque aquellos a quien Él ama, ¿qué? Disciplina. ¿Por qué? Porque no quiere que se vayan por el lado equivocado. Igual que nosotros como padres, si amamos a nuestros hijos, ¿qué vamos a hacer con ellos? Los vamos a instruir en las cosas buenas, pero naturalmente, aunque no les enseñamos cosas buenas, ellos las hacen. Digo, aunque no les enseñemos cosas malas, ellos las hacen. Y cuando las hacen, ¿qué les hacemos? Los castigamos, ¿no? De alguna manera, ¿para qué? Para disciplinarnos, para que vean que eso no está bien y regresen al camino. Entonces de ahí es que salió esa mentalidad de que Dios está ahí en el cielo nomás viendo a ver quién está portando mal para paz. y no es un padre amoroso que hace lo que hace porque nos ama, sino que es alguien que está allá, a ver. Entonces es una visión torcida de la imagen de Dios, ¿sí? Y eso existe en muchas pues falsas religiones, ¿eh? También el mismo tema, lo que dice estos líderes, dicen regañan a la gente y dan un evangelio falso y predican, no predican, sino que hablan, están en control de su congregación y buscan versículos para controlar, manipular. El temor es... Si un joven se está que dé buena ofrenda y sientan que se le va a ir, empiezan a predicar algo que si está haciendo algo un engaño y dicen y lo que dicen ellos es yo soy puesto aquí por Dios, dice yo les tengo que hablar fuerte porque Dios me va a dar cuentas a mí y lo que yo veo es que ellos echan a Dios para afuera y ellos toman el lugar de Dios y engañan a la gente. Es puro engaño, pura manipulación y la gente se los vuelve uno contra otro y es puro el que está entendido lo que está pasando, está mirando que esto no es de Dios, es pura manipulación. Y esto no es el evangelio, esto es algo lo que él cree, lo que él quiere decir es lo que está diciendo. Es manipulación, ¿sí? Porque tienen ahí el temor se usa para manipular, ¿sí? Y eso siempre lo han hecho, se hace y se sigue haciendo en todas las religiones falsas. ¿Por qué? Porque si se les impone el temor, pues van a tener, por eso se predica mucho acerca de Satanás, el diablo y que eso y aquello. Sí, muchas veces se predica más del diablo que de Dios. Entonces la gente está ahí atemorizada y sigue yendo ahí por el temor que les imponen, ¿sí? Cuando realmente lo que se debe de hacer es explicar. La predicación es solamente explicar lo que la palabra de Dios dice. Esta sesión de preguntas y respuestas precisamente es para eso, ¿sí? Para explicar en un detalle más profundo, tal vez lo que no se puede explicar en veces o quizás la mente del que enseña en veces piensa que todos captan de la misma manera o se entendió lo que se dijo, pero no siempre sucede así. Hay veces que no se transmite el mensaje como uno piensa o no se recibe como uno piensa. Y es más, tal vez algunos no estén ahí donde cuando vamos creciendo no sabemos lo que no sabemos. hasta que nos damos cuenta, yo no sabía eso, pero ahora que lo escuché, lo empieza a profundizar y surgen las preguntas, ¿sí? Pero no hasta ese momento cuando llegamos ahí. Antes no podemos preguntar porque no sabemos qué preguntar, no sabemos lo que no sabemos, ¿sí? Cuando nos damos cuenta de lo que no sabemos, entonces empezamos a indagar, empezamos a preguntar, pero no hasta que llegamos a ese lugar, ¿sí?
Y ahí es cuando surge y es cuando empieza uno a ver la palabra de diferente manera. ¿Por qué? Porque es algo que necesitamos y si nos lo muestra, entonces ya decimos, oh, entonces por eso es así. Y ¿sí? Así va surgiendo, pero eso va a medida que vamos creciendo. Y eso es lo que se debe, para eso estamos en la iglesia, ¿sí? Venimos a alabar a Dios, pero la mayor alabanza que podemos darle a Dios es entender la Escritura. Es lo mejor que podemos hacer. Podemos estar brincando, bailando, cantando. Miren, todo eso, no digo que está mal, hasta cierto punto es parte de la alabanza, pero imagínense estar cantando, brincando, danzando, sin saber lo que la Escritura dice, si es lo más importante. Es lo más importante. Entonces nomás estamos brincando porque nos están impulsando a hacer a brincar, pero no estamos brincando porque realmente nos nace, porque comprendemos las grandezas, la profundidad de quién es Dios, ¿sí? Y estamos ahí más, miren, la mayoría de esos lugares están más ¿cómo se dice? Por medio de todo eso buscan ellos sentirse bien. Pero Dios nos dice que vengamos a la iglesia a alabar, a escuchar de Él para que nos sintamos bien. ¿Para eso venimos? ¿Pero qué es alabar a Dios? Conocerle. Sí, la mayoría viene para sentirse, miren, se están poniendo en el lugar de Dios, háganme sentir bien a mí. Yo vengo para sentirme bien, díganme cosas bonitas para sentirme bien, pónganme cantos bonitos para sentirme bien. Todo eso miren, mucha gente va a la iglesia o sea, en lugar de para adorar a Dios, van para adorarse a sí mismos. ¿Sí o no? Si lo vemos desde ese punto, ¿sí? Por eso, esa música no me mueve, no siento que el espíritu se mueve. No se trata de moverte a ti, se trata de que tú te muevas a Dios, que tú alabes a Dios, que tú te pongas en sintonía con Dios. Y la única manera que te vas a poner en sintonía con Dios es por medio de su palabra, porque Dios no va a decir aquí, hey, Manuel, mira, haz esto, haz aquello, No vamos a escuchar la voz de Dios, vamos a leerla, ¿sí o no? Amén. Y también lo mismo que está diciendo usted, ahí lo que también dicen, no crean las doctrinas que oyen por ahí. La doctrina es Dios mismo. Sí. Dios mismo. Y lo que se basan es lo que usted está diciendo, en la emoción, y forman algo que dicen que es el Espíritu de Dios, que en realidad no es el Espíritu de Dios, es una emoción. Y dicen, nosotros tenemos el Espíritu, ellos no lo tienen, ellos tienen doctrinas. No, doctrina es Dios, es una falsedad. Pues ya vimos en Romanos, ¿alguien quiere saber la obra del Espíritu de Dios en el creyente? Necesita ir a Romanos 8, ¿no? Eso, porque muchos le atribuyen muchas cosas al Espíritu de Dios que Él no le pertenecen, no tiene nada que ver con eso, ¿sí? Y esas son muchas de ellas. ¿Ok? Así que esa era ¿por qué les gusta a unos que lo regañen? Fue la última pregunta. Es porque tenemos esa imagen torcida acerca de quién es Dios. Entonces, si alguien nos está regañando, necesito eso porque tal vez así entre en el camino con puros regaños. Sí, lo que escuché es, Castigos. tú le pides cosas a Dios, pero ¿la has rogado? ¿Has llorado? Y yo digo, ¿cuál padre sería así que dicen, hijo, no te voy a ayudar porque no te he visto llorar por mí? Y no creo que eso sea amor. También llorar, el llorar eso no mueve a Dios si
sino, porque muchos lloran porque crucificaron a Jesucristo. Yo antes hasta sentía coraje con los judíos, ¿verdad? Porque como sentía, hasta quería, como en una película, los veía como los malos, ¿no? Y quería vengarme de ellos. y luego veía a Jesucristo y pues me daban ganas de... Pero eso, miren, Jesucristo no murió para movernos sentimentalmente, para hacernos llorar. Porque eso es lo que sucede en mucho, la persona que no conoce acerca de Dios, al ver la crucifixión, pues llora, se siente mal, pero Jesucristo no fue a la cruz para hacernos sentir mal, ¿o sí? Para que lloráramos, para que nos sintiéramos mal porque lo crucificaron, ¿o sí? No, Él fue a la cruz, ¿para qué? Para lavarnos de nuestros pecados, no para que sintiéramos compasión por Él, ¿sí? Sino para que sintiéramos compasión por nosotros, porque eso que estaba sufriendo Él es lo que nosotros tenemos que pagar, y peor por el pecado, ¿sí? Para eso, no para estar llorando ahí por un ratito y después seguir con la vida, ¿no? No, es porque Él no quiere nuestra compasión, no quiere nuestro sentimiento, Él quiere que reconozcamos la maldad del pecado y lo que eso conlleva, el resultado, ¿sí? La muerte a causa del pecado. Eso es lo que, para eso fue a la cruz Él. No fuimos, el propósito de todo eso no es para que nosotros lloremos, pero en fin de todas las cosas, cuando nosotros comprendemos el actual o el propósito actual por lo cual Cristo murió en la cruz y reconocemos la grandeza de nuestro pecado y qué feo es y lo que Él hizo para nosotros, nos trae victoria, nos trae gozo, pero pues más que aclarar que sí, cuando uno reconoce las cosas, pues sí trae un sentimiento, una emoción, pero no es el mecanismo, es el resultado de reconocer. Somos pecadores, no merecíamos nada y Él se entregó por sí mismo. Y pues llorar y todo eso no es malo, pero es cuando es nuestro mecanismo, la máquina que nos está haciendo mover y actuar para Dios, eso es cuando pues hay un error, se me hace. Sí, es que claro que sentimos porque Dios nos hizo así, nos dio los sentidos, sentimiento, pero Él no fue a la cruz para hacernos sentir mal, para que tuviésemos compasión por Él porque lo crucificaron, sino es para que reconozcamos nuestro pecado. Fue precisamente por eso instituyó los sacrificios de animales, ¿sí? Porque para que la gente sintiera lo que es cuando un ser inocente era matado, ¿sí? Ofrecido ahí. Imagínense, ahorita veo yo a las personas que tienen sus perritos por todas partes y se enferman, los llevan al veterinario y están dispuestos a pagar miles de dólares por el perrito, que lo curen, ¿no? Y hay hasta hoteles para perritos cuando no tienen cuidado. Pagan mucho dinero porque alguien les cuide el perrito, van a salir y el perrito, que no se quede solo, que no pase frío, las tienen aire acondicionado. Miren, imagínense que esa persona que ama tanto a su perrito lo llevara a un lugar para ser sacrificado. Imagínense, y que vieran ahí enfrente cuando lo cortaran y la sangre brotara. ¿Cómo se sentiría esa persona? ¿Cómo se sentirían si su mascota la llevaran así? ¿Y qué fue lo que Dios les pidió? Eso precisamente, que llevaran al mejor corderito, ¿sí? Y que ese lo llevara a sacrificar, ¿ven? Y imagínense, lo iban a ver ahí. ¿Para qué? Para que experimentaran el dolor, para que vieran ¿cómo se dice? Lo que el pecado hace.
para eso, para que lo experimentaran en carne propia, ese sentir, ¿sí? Pero eso apuntaba a Jesucristo. No sé si me di a entender. Pero eso sentimiento terrible que sentiría una persona en llevar a su mascota preferida a ser sacrificada, imagínense, si se les muere el perrito y duran semanas llorando, ¿sí? Hasta cementerio hay donde miren, todo eso hacen algunas personas por el cariño y el amor que le tienen a una mascota, ¿sí? ¿Por qué? Porque llegan a encariñarse tanto con esa mascota. Pero llevarla a sacrificar, imagínense, eso sería terrible. Es como llevar a un hijo, como Abraham llevó a Isaac a sacrificarlo, ¿sí? Pero es para que experimentaran el dolor, lo que causa el pecado. Y nosotros no lo experimentamos de esa manera, porque a menos que hiciéramos eso, pero lo podríamos experimentar llevando una mascota muy querida a ver qué sentimos, ¿sí? Porque eso es lo que sintió el Padre cuando ofreció a su Hijo en el sacrificio en la cruz. ¿Amén? Pero fue por causa del pecado. ¿Amén? Y eso es lo que Dios quiere que entendamos, la fatalidad del pecado, la gravedad del pecado. Amén. Bueno, pues creo que si no hay más preguntas, no hay más respuestas. Damos por terminada la sesión de preguntas y respuestas de este mes. Vamos a ponernos de pie, ser despedidos en esta mañana. ¿Ah? Hay un cumpleaños, ¿verdad? Bueno, pues nuestra hermana Araceli.